Esta noche, para nuestro estudio, volvemos a nuestro segundo capítulo de Colosenses. Y, ha sido un tiempo realmente emocionante para mí, lo sé, estudiar este tremendo libro. Me trae grandes recuerdos de nuestro estudio juntos en él. Libro de Efesios. Es algo así como volver a pasar por el mismo terreno de muchas maneras y me recuerda, mientras estudio. Cada semana, cosas que he aprendido en el pasado que el Espíritu de Dios trae a un compromiso renovado en mi corazón. Mientras repaso algunas de esas cosas que hemos visto que son realmente, en muchos sentidos, pensamientos hermanos de los que Pablo dio a los creyentes efesios. Y si encuentras una gran cantidad de similitudes en las cartas de Pablo, date cuenta de que los cristianos en todas las diferentes ciudades tenían básicamente los mismos problemas y básicamente las mismas soluciones. Y ahí radica la similitud de estas verdades. Pero estamos mirando el capítulo 2 versículos 1 a 7 y discutiendo la carga de Pablo por la iglesia. No llegamos muy lejos la última vez. Nos esforzaremos en avanzar un poco más esta vez y cubrir esta sección de 1 a 7 y ver exactamente qué era lo que el apóstol Pablo deseaba para la iglesia en Colosas y lo que el Espíritu de Dios desea para cada iglesia y para cada cristiano. Te dije la última vez que Jesús amaba a la iglesia y se entregó por ella según Efesios capítulo 5 versículo 25. Y también lo hizo Pablo. Aunque la muerte de Pablo en nombre de la iglesia no fue eficaz, no fue expiatoria, no fue sustitutiva. Sin embargo, el apóstol Pablo dio su vida porque amaba a la iglesia. Y mencionamos al principio la última vez que probablemente el ingrediente básico necesario para un ministerio exitoso es el amor por la iglesia. Pero un hombre de Dios debe tener ese compromiso básico de que realmente ama a la iglesia, que primero ama al Señor y luego ama al pueblo del Señor. Ya sabes. El ministerio es algo muy propio. No debería decir propio. Es algo motivado por el Espíritu Santo, pero es algo muy dependiente de la propia motivación de un hombre. No hay nadie sentado sobre ti como en algunas situaciones de empleo, diciéndote que tienes que hacer esto y aquello y lo otro. Y es muy tentador a veces seguir la línea de menor resistencia y hacer lo que viene naturalmente. Y si resulta que eres un tipo de boca grande de todos modos y puedes ponerte de pie y disparar tu boca con cierta rapidez y cierto sentido de lógica, generalmente puedes salirte con la tuya. Y en el ministerio a veces es fácil simplemente sustituir tu habilidad natural por lo que sabes que Dios quiere que hagas. Pero creo que lo que finalmente resuelve el problema en tu mente es, ¿realmente te amas a ti mismo y estás interesado en proclamarte a ti mismo para que la gente esté más bien enamorada de ti y más bien cautivada por tu habilidad? ¿O amas lo suficiente a la iglesia como para darles lo que Dios quiere que tengan sin importar lo que te cueste hacerlo? Esa es realmente la diferencia. Y el hombre de Dios, en algún momento, si va a tener un ministerio bendecido por Dios, debe llegar al punto donde dice, mira, no es importante que me entiendan. No es importante que yo salga luciendo bien. Es importante que reciban lo que Dios quiere que tengan. Y eso puede requerir un poco de diligencia de mi parte y algún sacrificio. Y ese fue el caso del apóstol Pablo. Y creo que ha sido el caso de todo hombre de Dios verdadero desde entonces. Cuando Jesús dijo en Juan 10:11, el buen pastor da su vida por las ovejas, realmente estableció un estándar, ¿no es así? Y cualquier pastor, cualquier subpastor, que es lo que realmente significa la palabra pastor, va a estar en ese punto, obligado por la obligación de dar su vida por sus ovejas. Entonces, el amor por la iglesia tiene que
ser la característica más básica en el ministerio exitoso de la manera que Dios mide el éxito. Pablo lo tenía incluso. Como Jesús lo hizo. Pablo amaba a la Iglesia. Y creo que, como señalé la última vez, la razón por la que Pablo amaba tanto a la Iglesia es porque amaba a Cristo. Y en 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama a aquel que lo engendró ama también a aquel que ha sido engendrado por él. Y por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Entonces, Juan dijo, las personas que aman a Dios van a amar al Hijo, y las personas que aman al Hijo van a amar a las personas engendradas por el Hijo, incluso a los hijos de Dios. Así que, ligado a tu amor por Dios y tu amor por el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, estará un amor por la Iglesia. Y esto es evidente en la vida de Pablo. Ahora, debido a su gran amor por los santos, él dice en el versículo 1 del capítulo 2, quisiera que supieras qué gran agonía tengo por ti y por ellos en la Odisea y por cuantos no han visto mi rostro en la carne. No solo tú, sino cualquiera. Es obvio que amo a la gente con la que he estado, pero amo incluso a la gente que nunca me ha visto, esas personas que componen la Iglesia. Y debido a eso, cuando veo la dificultad en la que estás, cuando veo el ataque que estás sufriendo en términos de falsa enseñanza, cuando conozco las ansiedades de vivir la vida cristiana y caminar el camino, tengo un gran sentido de agonía y lucha y esfuerzo en tu nombre. ¿Y eso? Viene porque los amaba. Ahora su amor tenía incorporados ciertos objetivos para los creyentes. No es diferente de lo que un padre tiene para sus hijos ciertos objetivos. Puedo recordar, mi padre siempre me decía que nunca llegaría a nada. Me lo decía todo el tiempo. Mira, él dijo, quiero que llegues a algo. Llegas a casa con todo en esos días en la escuela primaria, solían dar NYN significaba básicamente no estar a la altura. En realidad, creo que era no satisfactorio, pero no estaba a la altura. Y solía recibir muchos N y solían frustrar a mi padre hasta el extremo. Lo siento por eso. Pero de todos modos, siempre escribían la misma nota en la parte inferior, Johnny tiene potencial no realizado. Y mi padre solía decirme, tengo este deseo de que llegues a algo. Y yo diría, bueno, ¿qué te importa si lo hago o no? ¿Por qué te amo? Bueno, nunca entendí realmente qué tenía que ver eso. Pero luego, más adelante, entendí que cuando amas a alguien, tienes ciertos objetivos para ellos. Amo a mis hijos y puedo tener exactamente lo mismo. Cuando uno de nuestros hijos trae a casa un papel con una F en él o una D en él o lo que sea y lo hacen. Créeme, lo hacen. ¿No sabías eso? ¿Pensaste? Que eran todos perfectos. ¿Verdad? Sí. ¿Lo hacen? Bueno, tenemos una pequeña discusión al respecto. A veces equivale incluso a más que una discusión. Y la esencia de la cosa es, mira, niño, espero más de ti porque me preocupo por ti. Quiero que llegues a algo. Y eso significa un poco de esfuerzo de tu parte. Y generalmente, podemos fomentar ese tipo de esfuerzo. Ahora la razón por la que el apóstol Pablo está diciendo lo que está diciendo aquí es porque su amor tiene ciertos objetivos. Le importa a estas personas y se incorpora a ese cuidado una cierta anticipación de que llegarán a cierta cosa. Puedo relacionarme con eso como pastor. Lo que me pone tan ferviente, lo que me emociona tanto, lo que me
hace desear tanto comunicarte estas cosas es porque me preocupo por ti y me importa que llegues a algo. Nada es más desgarrador que ver a tus propios hijos espirituales fallando en los exámenes día a día y trayendo a casa papeles espirituales F. Y la razón por la que sigues diciendo, ¿qué te importa? Me importa porque me importan. Y al preocuparme por ellos, hay ciertos objetivos y metas que se incorporan a ese tipo de cuidado, ese tipo de amor. Entonces, mientras el apóstol Pablo, en vista de los colosenses, está derramando amor sobre ellos, toma la forma de ciertos objetivos para sus vidas, ciertas manifestaciones en su comportamiento. Y hemos visto en el pasaje, al menos en un sentido introductorio, el primero de lo que equivale a 5 cosas básicas que realmente quiere para que los colosenses experimenten. Ahora estos elementos se convierten en una lista de verificación para cada iglesia y una lista de verificación realmente para cada cristiano. Ahora para empezar, Pablo se angustia porque la iglesia sea número 1. Fuerte de corazón, versículo 2, que sus corazones sean fortalecidos. Ahora traducimos ese término fortalecido en lugar de consolado porque creemos que ese es el énfasis más particular que el apóstol está haciendo aquí. La palabra significa consolar, consolar o fortalecer. Encarna toda esa idea. Incluso significa otorgar resistencia. Entonces, es muchas cosas. Pero me parece que la suma de todo y en lo que Pablo realmente está trabajando es que sus corazones sean fortalecidos. Vimos la última vez que el término corazón básicamente en la Biblia tiene referencia a la intelectualidad y la voluntad, a la mente. El hebreo no hablaba sobre el cerebro. Hablaba sobre el corazón. Y el corazón era el área de intelecto y voluntad. Aprender información y actuar sobre esa información o la voluntad de actuar provenía de la mente. Entonces el corazón significa mente. Ahora lo que está diciendo es quiero que tu mente sea fortalecida. Quiero mentes fuertes. ¿Por qué? Porque la mente es lo primero que Satanás asalta. ¿Entiendes eso? Satanás asalta la mente con mentiras. ¿Él es el padre de qué? De las mentiras. Trae a la mente la falsa verdad y la falsa información y asáltala. Mente con ella y eso dirige el comportamiento que responde. Y por eso es necesario tener una mente fuerte. Ahora el término en la Biblia corazón generalmente se usa para referirse a la mente o al intelecto. Ese es su significado técnico. Añadiría, sin embargo, que hay ocasiones en que el corazón se usa en un sentido general no técnico para referirse a la totalidad del ser interior del hombre. Pero cuando se usa en su sentido técnico, tiene referencia a la mente o al asiento del conocimiento, que es básicamente el iniciador de la acción. Por lo tanto, es necesario tener una vida cristiana poderosa y fructífera para tener una mente fuerte. La forma en que se fortalece tu mente es llenándola con la verdad divina que puede desencadenar un patrón de comportamiento positivo en tu voluntad. Y entonces, tus emociones responderán. Y vimos que los hebreos simplemente designaban las emociones como entrañas y mi esposa me hizo prometer que no discutiría eso más, así que seguiremos adelante desde aquí. Ahora los cristianos de Colosas pueden protegerse, dice Pablo, de los asaltos de los falsos maestros, y tú y yo también podemos, cuando nuestros corazones están fortalecidos. Ahora la última vez dijimos que hay varias cosas que entender sobre esto. ¿Cómo se fortalece tu corazón por el fortalecedor? ¿Recuerdas eso? Y podríamos tomar la palabra consolador tal como aparece, Paráclito en Juan
14, 15 y 16 y también traducirla fortalecedor. Entonces es el Espíritu Santo quien nos fortalece. Vimos en Efesios capítulo 3 que necesitamos ser fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior. Entonces el Espíritu de Dios hace el fortalecimiento. Lo hace mientras nos alimentamos de la palabra de Dios. Lo hace a través de pruebas y dificultades que se nos presentan. Lo hace a través de otros maestros y otros cristianos que nos ministran en él. Espíritu y nos fortalecen. Como en 1 Tesalonicenses 3, 2, y enviamos a Timoteo nuestro hermano y ministro de Dios y nuestro compañero de trabajo en el Evangelio de Cristo para establecerlos y fortalecerlos. Entonces Pablo dice: estoy enviando a Timoteo porque el Espíritu lo usará para animarte, para fortalecerte. Entonces el Espíritu puede hacerlo directamente en tu vida. Puede hacerlo a través de la palabra. Puede hacerlo a través de algunos otros creyentes. En tu vida. La idea es tener corazones fuertes. Y a medida que te sometes al Espíritu mientras trabaja en ti, a medida que te sometes al Espíritu mientras lees la palabra y te disciplinas para estudiarla, a medida que te sometes al Espíritu al someterte al ministerio de otros creyentes, encuentras que tu hombre interior se fortalece y tu mente y tu voluntad se vuelven fuertes y puedes tener una acción positiva como resultado de eso y no caer en la desinformación y la mentira como Satanás quisiera que hicieras. Ahora eso nos lleva a una segunda cosa. La segunda cosa que el apóstol desea para los cristianos de Colosas y la segunda cosa que deberíamos desear para nosotros mismos es que estemos unidos en amor. Fuertes de corazón, unidos en amor. Y esto, por supuesto, es el hermoso equilibrio al número 1. No queremos dejarnos llevar por el intelecto. No queremos convertir el cristianismo en algo que sea fríamente académico porque eso no es todo. Hay un gran corazón palpitante en el cristianismo y eso es el amor. Y aunque hable con las lenguas de hombres y ángeles y no tenga amor, dice Pablo como veremos pronto en el capítulo 13 de 1 Corintios, no soy nada. Dice, aunque tenga el don de profecía y entienda todos los misterios y todo el conocimiento y tenga toda la fe de modo que pueda mover montañas y no tenga amor, ¿qué? No soy nada. Y aunque reparta todos mis bienes para alimentar a los pobres y aunque entregue mi cuerpo para ser quemado y no tenga amor, no me aprovecha nada. Entonces toda esa teología y todo ese conocimiento y todo ese poder cerebral se equilibra con amor. Y así, apresuradamente, Pablo dice, oro para que sus corazones sean consolados. Ahora, ¿cuál es la siguiente línea? Siendo unidos juntos en amor. Siendo unidos juntos en amor. Quiere una unidad de corazones que estén unidos juntos en amor. Y esto es, como dije, esto es el equilibrio a la doctrina. La palabra unir o unir juntos simplemente significa unir. Pero realmente es una hermosa imagen del cuerpo de Cristo. Todos nosotros estamos unidos juntos en una especie de unidad indivisible. Tu cuerpo es una combinación de miles de millones de células todas unidas juntas. No puedes separar ninguna de ellas porque se mezclan indiscriminadamente. Y. Eso es lo que el apóstol Pablo está buscando. Como las células de un cuerpo son indistinguibles porque están perdidas en la masa, así deberías ser indistinguible mientras estás perdido en la unidad de amor que existe entre los hermanos. Sentido de la palabra aquí como aparece y también aparece más adelante en capítulo 2 versículo 19, verás que se une de nuevo. Están hablando del cuerpo nuevamente siendo unido y unido juntos. Es la idea de que todas las partes se
unan de manera que las deje casi sin ninguna identidad personal. Y están unidos como los átomos están unidos en tu cuerpo por lo que llamamos hace unas semanas pegamento nuclear, que no es más que un nombre gracioso para Dios. Dios lo mantiene todo junto. Entonces, en el sentido espiritual, debemos estar unidos y el pegamento nuclear, si se quiere, ¿qué nos mantiene unidos es ser unidos juntos en qué? Amor. El amor es lo que une a los creyentes. Ahora todos los cristianos están conectados por una vida común. Somos como en un sentido, somos como un montón de cuentas ensartadas en un cordón y el cordón que atraviesa a cada uno de nosotros es la vida eterna común. Todos la poseemos. Somos como personas que viven, si se quiere, en un planeta en algún lugar en medio del espacio y todos tenemos el aparato para respirar. Cualquiera que sea la atmósfera. Todos tenemos una capacidad única para vivir en un solo tipo de atmósfera y esa atmósfera es la atmósfera de la vida eterna que se nos ha otorgado en el punto de salvación. Por eso 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor es un espíritu. Por eso 1 Corintios 12 dice que todos hemos sido hechos para beber de un espíritu. Todos hemos recibido un espíritu. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo por un espíritu. Hay una unidad posicional básica. Todos hemos venido a Cristo de la misma manera. Todos somos salvos por Él. Mismo método, por el mismo Dios. Fuimos colocados en el mismo cuerpo por el mismo espíritu de la misma manera envuelto por la misma vida divina en la misma plenitud que cualquier otro cristiano. Entonces hay una unidad posicional básica que nos une a todos juntos, vida eterna común. Estamos unidos. Estamos unidos por este hecho de la vida como si fuéramos todas las personas que existieran en un lugar especial solo capaces de respirar un aire especial y todos capaces de hacer eso y así teniendo una comunión, somos cristianos en el mismo sentido. No hay absolutamente ninguna diferencia en la identidad básica de nuestra vida común. Ahora en 1 Corintios, nos dice en el capítulo 3 versículo 21. Todas las cosas son tuyas, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o las cosas presentes o las cosas por venir. Todo es tuyo y tú eres de Cristo y Cristo es de Dios. Ahora esa declaración simplemente resume a cada cristiano en una gran bolsa. Sin diferencia. Todos poseemos las mismas cosas, todos compartimos en las mismas verdades espirituales, las mismas realidades, si se quiere. Las distinciones se han ido cuando vienes a Cristo. En Gálatas 3:28, hemos estudiado esa referencia en conexión con algunas otras cosas. No hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Versículo 26, todos sois hijos de Dios por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Entonces ahí ves la unidad posicional. Hay una unidad que es parte de la identidad de cada cristiano. En Romanos, estoy pensando en otro pasaje. Capítulo 10 versículo 12, no hay diferencia entre el judío y el griego. El mismo Señor sobre todo es rico para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Serás salvo y recibirás los mismos beneficios y las mismas riquezas y el mismo espíritu y la misma vida y la misma eternidad y lo mismo todo. Entonces Él dice, oro para que seáis unidos, y todos decimos, pero ya estamos unidos. Juan acaba de demostrárnoslo. Ya estamos unidos. Sí, estamos unidos posicionalmente. Y creo que esto,
En el sentido primario, responde a la oración de Jesús en Juan 17. Jesús oró, Padre, oro para que sean uno. Y creo que principalmente esa oración ha sido respondida en la identidad de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Creo que Jesús básicamente estaba hablando de algo posicional y fue respondido. La oración fue respondida en la unidad del Espíritu, pero todavía hay una parte de ella que no ha sido respondida. Y esa es la parte con la que Pablo está lidiando aquí, porque si te das cuenta cuidadosamente de Colosenses capítulo 2, dice, siendo unidos o siendo unidos juntos, no en vida común, posicionalmente, sino en ¿qué? En amor, y eso es práctico. Pablo dice, quiero que estéis unidos prácticamente, unidos experiencialmente, experimentalmente. ¿Cómo lo estáis posicionalmente? En otras palabras, haz que tu vida coincida con tu posición. Sois uno, ahora actúa como tal. Vive tu unidad interior. Como vimos en 1 Corintios 1, Pablo dice a los corintios, os ruego hermanos por el nombre del Señor Jesús que habléis lo mismo. No haya divisiones entre vosotros. Seáis perfectamente unidos juntos en la misma mente y el mismo juicio. En otras palabras, sois uno. Ahora actúa como tal en la práctica. Comportaos como uno. En 2 Corintios 13:11, finalmente, hermanos, a Dios, sed perfectos, sed de buen consuelo, sed de una mente unida. Ahora esto es algo, amigos, en lo que tenemos que trabajar porque básicamente hablando, somos uno, pero prácticamente hablando, tenemos mucho que desear. No manifestamos esa unidad. Y esa es una de las cosas que confunde al mundo. La Biblia dice que el mundo conocería que el Padre había enviado al Hijo si la Iglesia es una. Y parte del problema que tiene el mundo para definir el cristianismo y quién es Cristo es nuestro fracaso para vivir prácticamente nuestra unidad. En Hechos vive nuestra unidad. En Hechos 11:22, entonces las noticias de estas cosas llegaron a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía, quien cuando llegó y vio la gracia de Dios se alegró y exhortó a todos, escucha, que con propósito de corazón se aferraran al Señor. Ahora les está diciendo, tienes que trabajar en aferrarte. Estás salvado. Hay una unidad básica, pero quiero que todos se aseguren de que se aferran al Señor y eso manifestará esa unidad que debería estar allí en un sentido visible. Y esto es algo en lo que, como dije, tenemos que trabajar en Filipenses 1:27. Él dice que deberíais estar firmes en un espíritu con una mente, un espíritu, una mente. En Judas, estudiamos recientemente el versículo 3. Él dice, amados, cuando di toda diligencia para escribiros acerca de nuestra salvación común, fue necesario para mí escribir y exhortaros. Aunque había una salvación común, había algunos creyentes desviándose de lo que debería haber sido un estilo de vida unificado dentro de una salvación común. Entonces es muy importante que vivamos nuestra unidad. Dices, bueno, Juan, ¿cómo haces eso? Bueno, mira Efesios 4:3 y te mostraré básicamente cuál es la clave para todo. Efesios 4:3. Ahora escucha. Esforzándoos por guardar, si quieres, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, observa algo muy importante aquí. Dice, deberías esforzarte por guardar la unidad del Espíritu. Escúchame. No tenemos que crear la unidad. El Espíritu ya la ha creado. Solo tenemos que ¿qué? Guardarla. Tenemos que guardar esa unidad. Dices, ¿cómo la guardas?
siendo un pacificador. Es la unidad del espíritu la que se guarda por el vínculo de la paz. Eso es que tú y yo tenemos un pacto de que estaremos en paz el uno con el otro. Ese es el vínculo de la paz. Que tú y yo acordemos que no discutiremos, que no pelearemos, que no nos molestaremos, sino que estaremos en paz. Somos pacificadores. Y guardaremos la unidad que el Espíritu ya ha puesto allí posicionalmente. La guardaremos y permitiremos su manifestación práctica siendo pacificadores. Ahora dices, Juan, ¿cuál es el corazón de ser un pacificador? ¿Cómo puedo ser un pacificador? Bueno, eso te lleva de vuelta a Colosenses capítulo 3. ¿Cómo puedes ser un pacificador? Mira, versículo 12. Colosenses 3:12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, y eso es realmente un corazón de compasión, bondad, humildad de mente, mansedumbre, paciencia. Soportándoos unos a otros, es decir, tolerándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene una queja contra ti, así como Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, revestíos de ¿qué? Amor que es el vínculo de la perfección o que une todo perfectamente. Ahora escucha. ¿Cuál es el vínculo de la paz entonces? Vínculo de la paz es el amor. Dice, primero, ponte esto, ponte esto, ponte esto, todas estas cosas de humildad. Y luego, dice, sobre todo, el ingrediente clave, ponte amor. El amor es lo que une todo. ¿Cómo mantienes la unidad del espíritu? ¿En el vínculo de la paz? El vínculo de la paz es el amor. Lo que me pone en paz contigo es cuando cuando te amo. El amor es la base de todo. Y notarás que el amor está conectado con la humildad allí porque el amor siempre está conectado con la humildad. Lo diré de nuevo. El amor siempre está conectado con la humildad porque solo las personas humildes tienen capacidad para amar. Las personas orgullosas no pueden amar porque están demasiado ocupadas buscándolo. No lo regalan. Las personas humildes lo regalan. Entonces el Espíritu ya ha creado una unidad básica en la vida de un creyente. Hay una comunión en todos nosotros. No tenemos que inventar esa cosa o crear esa cosa, sino simplemente guardarla. La guardamos estando en paz unos con otros. Estamos en paz unos con otros cuando nos amamos unos a otros. Por eso es difícil mantener un enemigo que realmente llegas a conocer muy bien. Ahora dices, todavía no entiendo cómo funciona esto. Déjame llevarte un paso más allá y mira Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Estamos repasando algunos terrenos que hemos cubierto antes, como dije, en Efesios, pero es muy práctico e importante. En Filipenses capítulo 2 versículos 1 a 8, tenemos una gran ilustración de cómo funciona el amor. Ahora, Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si hay alguna misericordia y compasión en otras palabras, si hay alguna de estas cosas buenas, consuelo y amor y comunión y misericordia hacia él otro y sufrir con el otro, si hay algo de todo esto, cumplid mi gozo de que seáis unánimes. Ahora mira. Teniendo el mismo amor, siendo de un solo acuerdo de una sola mente. Ahora mira esto. Pablo dice, quiero que seáis unánimes. ¿Qué significa eso? Quiero que todos seáis iguales.
Quiero que todos habléis las mismas cosas y tengáis las mismas mentes y los mismos juicios. Quiero que tengáis una hermosa unidad. Oh, quiero unidad para la Iglesia. Dices, pero ¿cómo podrías tener ese tipo de unidad? Es imposible. No puedes simplemente conseguir que todas estas personas tengan unidad. ¿Cómo sucede? Observa el versículo 2, unánime se basa en tener el mismo ¿qué? Mismo amor. ¿Sabes qué significa tener el mismo amor? Amar a todos por igual. Dices, ¿quieres decir que tengo que amar a todos? Eso es imposible. Eso es imposible. No, sí. ¿Entiendes qué es el amor? Dices, ¿qué es el amor? ¿Cómo puedo amar a todos por igual? Algunas personas son mucho más maravillosas que otras, y algunas personas son más merecedoras de mi amor que otras. ¿Cómo puedo amarlos a todos por igual? Bueno, la respuesta viene en el siguiente versículo. La unidad se basa en el amor entonces en el versículo 2 y el amor se basa en el versículo 3, humildad. Que nada se haga, aquí está la clave para el amor, por contienda o vanagloria, buscando gloria propia, sino en humildad de mente, que cada uno estime a los demás, ¿qué? Mejores que él mismo. Ahora escucha, si crees que todos en el mundo, en la Iglesia de Jesucristo son mejores que tú, estás en el terreno que tienes que estar para amarlos. ¿Lo entiendes? Ahí es donde tienes que estar. Unidad, el Espíritu nos la dio. Posicionalmente. Prácticamente, podemos mantenerla cuando estamos en paz unos con otros. Estaremos en paz unos con otros cuando nos amemos unos a otros. Nos amaremos unos a otros cuando nos bajemos al estante inferior y veamos a todos los demás mejores que nosotros mismos. ¿Ves? Eso es mucha humildad de la que estás hablando. Eso es bajar bastante. Versículo 4 dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Preocúpate más por alguien más que por ti mismo. Dices, ¿quién podría vivir así? Oh, aquí hay uno, versículo 5, tenga la misma mente en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora detente ahí. Jesús, la ilustración perfecta de la humildad. Vino del cielo a la tierra. Él, quien era rico, como dice Pablo en 2 Corintios 8, se hizo pobre, para que por su pobreza fuéramos hechos ricos. Jesús, que estaba muy por encima de cualquiera de nosotros, consideró que no era algo a que aferrarse ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y murió por nosotros. Esa es la mente de la humildad. Es una mente que dice, haré cualquier cosa. Me gastaré en un sacrificio total si te beneficia a ti, quien quiera que seas. ¿Ves? Eso es tener el mismo amor. Eso es amar a todos por igual. Y cuando comienzas a ser humilde, entonces comienzas a amar. Y cuando comienzas a amar, entonces habrá unidad. Y entonces existirá el vínculo de la paz, y estarás guardando aquello que el Espíritu de Dios desea. Dices, me gustaría ser humilde y amar a la gente. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo los amo? Me siento en la esquina y siento ¿algo por ellos? ¿Tengo los escalofríos espirituales cuando pienso en ellos? ¿Cómo los amo? Hago como en algunos
¿Lugares donde abrazan a todos todo el tiempo? Como amo a la gente. Mira primero Juan 3:11. Recordémonos de lo que aprendimos en nuestro estudio allí. Primero Juan 3:11 nos da una definición de cómo se manifiesta el amor. Es muy básico. Primero Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué principio? El principio cuando escucharon por primera vez el Evangelio. Esta es la tradición del Evangelio. Mientras lo han escuchado, que debemos amarnos unos a otros. Eso no es solo un deber, es una prueba de ser cristiano. Es una prueba de la filiación. Y el Espíritu Santo energiza el amor en el creyente. Está allí y debemos ejercerlo. Versículo 12, hace una comparación. No deberíamos ser como Caín, que era de aquel maligno, Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Puedes poner eso en una palabra? ¿Qué fue? Celos. ¿Sabes de dónde provienen los celos? Orgullo. Caín no amaba a su hermano. Mató a su hermano. Los celos estaban detrás del acto de Caín, y los celos son la vida al nivel de los hijos del diablo. Satanás creó la primera rebelión en el cielo porque estaba, celoso. Los celos son cosa de Satanás. Y si existe en la vida del creyente, solo detente y considera de dónde viene. Así que el próximo celo, ya sabes, no se queda donde está. Versículo 13, no os maravilléis, hermanos míos, si el mundo os odia. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna en él. Los celos progresan al odio, y el odio progresa ¿a qué? Asesinato. Y Jesús dice: si miras a un hombre para odiarlo, has cometido ¿qué? Asesinato en tu corazón. Así que puedes tener una forma de no amar a la gente es celos para odiar, para asesinar, pero hay otra forma. Dices, bueno, mucha gente en el mundo no hace eso. Mucha gente no asesina. Más gente odia y más gente tiene celos, pero no todos progresan a través de eso. Déjame mostrarte otra forma de no amar a alguien. Esta es la indiferencia. Versículo 16, en esto conocemos el amor de Dios. Porque Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Todo aquel que tiene bienes de este mundo, tienes dinero, suministros, y ves a tu hermano tener necesidad y cierras tus entrañas de compasión hacia él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otras palabras, no solo el asesinato resulta de la falta de amor, es la indiferencia lo que resulta de la falta de amor. ¿Ves? Ves a un tipo con una necesidad, no te importa. Y aunque podrías suplir su necesidad, no te molestas en hacerlo porque simplemente no te importa tanto. Eso es indiferencia. Por otro lado, amar no es escalofríos espirituales ni nada por el estilo. Amar es quien quiera que tenga los bienes de este mundo y los de a su hermano. Amar es poner tu vida por el hermano, versículo 16. Eso es amar. Es sacrificio propio. Me encanta la historia del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Va por el camino hacia Jericó y ve al tipo que ha sido golpeado por los ladrones. Está ahí tirado y es un desastre. Es una ilustración perfecta del amor. El buen samaritano se acercó al tipo,
lo arregló, lo llevó a la posada y se ocupó de él. ¿Cuál es el acto de amor? El acto de amor es esto. No es emocional y no es porque conocía al tipo y no era porque el tipo tenía una gran personalidad. La cosa es, aquí hay un tipo con una necesidad y aquí estoy yo con algo para satisfacerla y lo satisfice y eso es amor. ¿Ves? Eso es amor. Aquí hay una necesidad. Satisfice una necesidad. He amado. Y la emoción viene fluyendo al final. ¿Y tú, que has hecho eso, has experimentado la emoción que sigue a ese tipo de acto? ¿Ves una necesidad? Satisfaces una necesidad. Has amado. Ahora eso es lo que Pablo dice que quiero ver en la iglesia de Colosas. Quiero ver en la iglesia de Colosas, ustedes, la gente, unidos prácticamente en amor. Quiero que mantengan el vínculo del Espíritu. Quiero que vivan esa unidad interna de vida eterna común y la forma en que se manifestará es en amor. Y el amor se basa en la humildad, y la humildad tiene como consecuencia actos de sacrificio propio. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste algo? ¿Para satisfacer la necesidad de alguien? Algo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un sacrificio por alguien más? Cualquier tipo de sacrificio en absoluto. Esa fue la última vez que amaste. Esa fue la última vez que amaste. Entonces, Pablo entonces está diciendo en Colosenses 2, mi carga por la iglesia es que sean fuertes de corazón y unidos en amor. En tercer lugar, vamos a mirar el versículo 2 otra vez. La tercera cosa que él desea para la iglesia es que estén asentados en el entendimiento, que estén asentados en el entendimiento. Fuertes de corazón, unidos en amor, asentados en el entendimiento. Ahora quiero decirte algo porque creo que tienes que seguir la secuencia de Pablo. Cuando conoces la verdad en tu cabeza, ahora mira esto, y la actúas en tu vida en actos de amor, te darás a ti mismo un tremendo sentido de confianza y seguridad porque no solo estás oyendo y viendo el cristianismo intelectualmente, sino que estás viéndolo operar y eso está construyendo confianza. Si alguien viene a mí y trata de negar el cristianismo, pueden darme un argumento intelectual. Pueden pasar por todos los argumentos intelectuales y voy a decir, pero espera un minuto. He visto que opera en mi vida. He visto el poder de Dios dentro de mí. He visto cosas suceder que sé que fue Dios energizándome porque normalmente no hago esas cosas hacia otras personas. He visto a Dios obrar. La gente viene a mí. Yo digo, bueno, tengo tantas dudas sobre mi salvación. Conozco todos los versículos y he leído todos los libros y tengo todo eso, pero tengo dudas. ¿Sabes por qué? Todo eso nunca ha sido vivido. Nunca se han convencido de que el cristianismo es creíble porque lo han vivido y visto funcionar. ¿Ves? Ese es el lado subjetivo de ello. Es cuando vivimos en ese tipo de amor que nos asentamos en nuestro entendimiento, que nos convencemos, que nos convertimos en personas de convicción. Y eso es lo que está diciendo. Mira el versículo 2. Que vuestros corazones sean consolados siendo unidos juntos en amor y para todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento. Puedes detenerte ahí. Las riquezas de la plena seguridad del entendimiento. Quiero que tengas confianza. Eso es lo que significa la seguridad. Quiero que estés seguro. En tu mente. Ahora, ya sabes, muchos cristianos no lo están. Muchos de ellos, como Efesios 4:14, son llevados de un lado a otro y llevados por todo viento de doctrina.
¿Sabes por qué? Porque nunca han sido edificados por amor, por no solo el conocimiento de la verdad sino la operación de la verdad. Entonces Pablo dice, quiero que tengas una comprensión satisfactoria y completa de la verdad espiritual que incluye la operación de ella de manera amorosa en tu vida para que te conviertas sólidamente en el conocimiento de la verdad, asentado, confiado, teniendo plena seguridad de entendimiento. Ahora aquí es de donde viene la seguridad. No solo viene de leer libros sobre seguridad. Viene de vivirla. Viene de haber entregado tu vida a este patrón que el Espíritu de Dios está demostrando y demostrando a través de tu vida, y estás confiado. Así que la verdad encuentra un sólido fundamento en un corazón fuerte y luego se manifiesta en el amor de los creyentes y trae como resultado una convicción profunda. Recibes la verdad en tu mente. Tu voluntad se fortalece. Se manifiesta en amor obediente hacia los demás, y el resultado es una convicción asentada de que esto es verdad. Entonces el comportamiento tiene mucho que ver con clavar cada buena obra. Cada acto de amor clava otro clavo en tu seguridad. Doctrina en la mente, amor manifestándose, luego seguridad asentada. Esto es como hablar la verdad en amor. Efesios 4, hablar la verdad en amor construye esa confianza. Vamos a mirar la frase ahora en el versículo 2. Hasta todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento. Ahora eso es algo enredado en el inglés. Déjame ver si puedo ir un poco más allá. Hasta todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento. Literalmente, dilo de esta manera, las riquezas completas del entendimiento asentado. En otras palabras, dice, quiero que experimentes todas las riquezas que están disponibles para ti cuando estás sólido y seguro de lo que tienes. En otras palabras, no puedes reclamar estas cosas y realmente disfrutar de la riqueza de ellas a menos que estés realmente seguro de que son tuyas. ¿Verdad? ¿Alguna vez te has sentado y has contemplado cómo será el cielo? Lo he hecho. Solo pensando en eso. Hombre, solo piensa en eso. Y es mío y me emociono por eso y me siento rico. Voy a estar allá. Arriba poseyendo todo el universo. Oh, las riquezas de esa promesa. Pero si tuviera dudas, diría, oh, no sé si llegaré allí. Sé lo que dice la Biblia, pero no podría disfrutarlo. Pensaría en ello y diría, oh, podría perderlo. Y. Dejaría de ser riquezas para mí y me volvería pobre. Pobre de mí, no sé. Tienes que tener esa confianza que viene con un entendimiento asentado y luego sabes que eres rico. Pedro dice, mejor añadir a tu fe virtud y esto y en segunda. Pedro esto y esto para que tu llamado y elección sean seguros, no seguros para Dios. Ya es seguro para él pero seguro para ti. Y a medida que tu vida se vuelve santa y tu comportamiento manifiesta lo que hay dentro, obtienes un entendimiento asentado de lo que es tuyo y puedes disfrutar cuán rico eres. Ahora él dice, quiero que tengas un entendimiento asentado. La palabra entendimiento, sinesis, simplemente significa hechos conectados con la conducta. Verdadero entendimiento no pertenece a nadie más que a los cristianos. ¿El hombre natural entiende qué? No. No entiende. Efesios, declaración muy simple, 4:18 dice que los paganos tienen su entendimiento oscurecido. No entienden. Su entendimiento está oscurecido. Romanos 1 versículo 31, sin entendimiento. Romanos 3 versículo 11. No hay ninguno que entienda.
El hombre no regenerado no tiene verdad conectada a la conducta. Su mente está en blanco. Pablo dice, quiero que tengas un entendimiento asentado. ¿Y qué es lo que debes entender? Pablo, dices, bueno, ¿qué? ¿Quieres que entienda? Quiero que entiendas la voluntad de Dios y todo lo que implica. Efesios 5:17, escucha. Lo citaré. Y no seáis insensatos, sino entendiendo cuál es el resto. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué quiere Dios que entiendas? La revelación de la voluntad de Dios. Y te diré, cuanto más estudies, más se llene tu mente, más comience a fluir a través de ti en términos de operación, en términos de comportamiento, más entenderás cuán rico eres realmente. Y. Puedes disfrutar de la vida cristiana. Y las cosas del mundo significan menos y menos y menos. Y descubrirás que las cosas que inicialmente no podías dejar ir, finalmente puedes dejar ir porque sabes dónde están las verdaderas riquezas y puedes comenzar a hacer lo que Jesús dijo con confianza. Atesorad para vosotros, ¿qué? Tesoro en el cielo porque ahora sabes que ahí es donde está tu confianza porque donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Y hasta que tengas un corazón que esté asentado y seguro y confiado en Dios, te aferrarás a algunas cosas en el mundo. Pero cuando tu mente esté confiada y tu comportamiento arraigue esa confianza, tendrás el tipo de seguro que te permite soltar y confiar en las verdaderas riquezas. Dices, ¿cómo obtienes esa seguridad? ¿Cómo obtienes esa confianza? Bueno, necesitas orar por ella, creo. Orar simplemente te mantiene reconociendo la fuente de ella. Colosenses 1:9, recuerda que estudiamos. Dijo, oramos por vosotros desde el día que lo oímos y no cesamos de orar por vosotros desde entonces, deseando que seáis llenos de conocimiento y sabiduría y entendimiento espiritual. Entonces oramos por ello. Buscamos que Dios nos muestre claramente su voluntad. En 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Tenemos que reconocer que nuestro entendimiento, nuestra seguridad asentada viene de Dios, viene de Él. A través de la oración, a través de la palabra, a través del comportamiento, obtenemos esta confianza. Entonces Pablo tiene aquí una oración simple, una carga simple de que el creyente tenga en su cerebro la verdad revelada, que la vea manifestarse en su conducta amorosamente, y que tenga como resultado una posición asentada, sólida de seguridad confiada en la verdad, y luego pueda disfrutar de las riquezas que son suyas. Sabes, solo una nota al pie aquí. Pablo realmente está hablando de tener cristianos que tengan algunas convicciones, que realmente tengan algunas convicciones sólidas. No hay nada realmente más trágico que un cristiano vacilante porque no hay razón para serlo. Es el resultado de dos cosas. O nunca ha aprendido la verdad o nunca ha funcionado en la verdad para darle esa sólida confianza. Y así vacila y flota y vaga y nunca puede disfrutar realmente de sus riquezas. Y eso es triste. Necesitamos cristianos hoy que puedan salir al mundo y decir con confianza, esta es la verdad. Esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Soy rico, y estas son las clases de riquezas que Él me ha dado, y tengo absoluta seguridad y confianza en Él. Esos son los tipos de cristianos que hacen mella en la sociedad. El tipo que dice, bueno, no sé. No ayuda a nadie. Necesitamos algunas convicciones. Ahora primero. Ahora volveremos al texto. Solo estaba predicando allí. Eso no era parte de esto. Dice, todo esto viene de una
Fuente. Así que tienes que tener una convicción asentada sobre una cosa, versículo 2. Dice, la plena seguridad del entendimiento para el reconocimiento, voy a leerlo como está en el griego, para el reconocimiento del misterio de Dios. Cristo. Para el reconocimiento del misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahora escúchame. Pablo dice, quiero que tengas una convicción asentada básica. Y el lugar donde esa cosa tiene que comenzar es que tienes que estar convencido de que el misterio de Dios es Cristo. Ahora, escucha. ¿Qué quieres decir, Pablo? Tienes que estar convencido de la deidad y la suficiencia total de Cristo, eso es lo que está diciendo. Que el Dios oculto se ha manifestado en el Cristo revelado. ¿Ves lo que está diciendo? Quiero que tengas una seguridad absoluta e inquebrantable y reconozcas que el misterio de Dios, es decir, el Dios oculto se revela como Cristo. ¿Qué está diciendo eso? Que Cristo es deidad. Y que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso es suficiencia. ¿Y por qué dice esto? Porque esas son las dos cosas que los falsos maestros en Colosas estaban atacando, la deidad de Cristo y la suficiencia para salvar. Y dice, tienes que empezar ahí. Tienes que tener una convicción asentada sobre la deidad de Cristo y su suficiencia. Entonces estas personas habían llegado a Colosas atacando la deidad de Jesucristo. Estaban diciendo que Jesús era solo una de esas emanaciones. ¿Recuerdas que hablamos de ello? Solo una especie de ser angelical en la línea, un buen espíritu como muchos otros. Y estaban diciendo que no es suficiente venir a Cristo para la salvación. Él es solo un paso en la escalera. Tienes que tener sabiduría superior y tienes que ir por algún conocimiento misterioso y etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo, mira, no quiero que te metas en eso. Quiero que tengas una seguridad asentada absoluta sobre las riquezas que tienes. Y lo primero que tienes que estar seguro es que este Cristo no es otro que el Dios oculto revelado. Él es deidad número 2 en él. Versículo 3, que en él está toda suficiencia. Ese es su punto. Una convicción asentada sobre Cristo. Gente, sí. Estás vacilando allí, estás en problemas. Si esos testigos de Jehová que vienen a tu puerta y juegan con la deidad de Cristo entran en tu cabeza en absoluto, estás en problemas. Deberías estar realmente sólido en ese punto. Y si has aprendido eso en tu mente y has trabajado en tu vida los patrones de comportamiento y el amor ha sido ejemplificado en tu vida y has, como dice Pablo en Efesios 3, te has arraigado y cimentado en amor, entonces vas a saber cuál es el amor de Cristo y vas a saber cuáles son los atributos de Dios y se van a manifestar en ti y nadie va a venir y decirte nada sobre Cristo que no sea verdad. ¿Verdad? Está bien de todos modos, incluso si no respondiste. Está bien. Tienes que estar asentado en este punto. Eso es el corazón de ello. Chico, cuando alguien viene y comienza a jugar con la deidad de Cristo, ahí es cuando se me eriza el cuello. No me toques en esa área. No puedes jugar conmigo ahí. Primera Timoteo 3:16, discutiendo el término, el misterio de Dios Cristo, lo explica. ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Cuál es el misterio de Dios en Colosenses que acabamos de ver? Aquí está. Dios fue manifestado en la carne. Justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
Entonces, ¿cuál es el misterio de la piedad? Jesucristo. Cada una de esas descripciones lo describe. Dios manifestado en la carne, justificado en el Espíritu. Eso es que su ministerio fue ordenado y justificado por el Espíritu Santo en él. Bautismo, visto por los ángeles que asistieron y lo observaron, predicado a las naciones, creído en el mundo y ascendiendo a la gloria. ¿Quién es eso? Ningún otro que Cristo. Eso es el misterio de la piedad, el Dios oculto ahora. Revelado. Y por cierto, 1 Timoteo 3:16 puede haber sido un himno de la iglesia primitiva. Puede que hayan cantado ese versículo. Y si lo hicieron, sé por qué. Solo siguen reafirmando la verdad de quién era Dios revelado. En el mundo en Cristo. Ahora, de esa confianza asentada de que Jesús es Dios, que Él es deidad y que en Él están todas las suficiencias, el tesoro de la sabiduría y el conocimiento, de esa confianza asentada viene cada otra confianza. Porque si Él es quien dijo, entonces escúchame, entonces su palabra es lo que dice. ¿Verdad? Y puedo creerlo todo. Sabes, si mi esposa muriera, eso es un pensamiento terrible, pero si ella lo hiciera y me dejara $5,000,000 no lo creería. Ella no tiene $5,000,000 sé quién es. Ella no tiene eso. Tiene todo lo que tengo. Ella me da un poco de vez en cuando. Ella me da $3 el lunes. Vuelvo el jueves y pido otro $1. Ella dijo, ¿te gastaste los otros 3 que te di ya? Ella no tiene $5,000,000. ¿Ves? No puedo aceptar la declaración de esas riquezas. No puedo aceptar ese legado porque la conozco y sé que ella no tiene ese tipo de dinero porque la conozco. Ahora hay otras personas que podrían dejarme $5,000,000 y podría tener que verificarlo porque tal vez lo tienen. No sé. No quiero decir que no. Conozco a nadie que haría eso, pero al menos podría verificarlo si no los conociera. Pero ¿sabes algo? Aquí está lo mismo. Con Cristo. Cristo dice, te dejo un legado. Y dices, ¿sí? Bueno, antes de creer que todo esto es mío, tengo que verificarte. ¿Verdad? Averiguar si tienes eso. Eso es precisamente lo que estamos diciendo aquí. Cuando tienes una convicción asentada y sólida sobre quién es Él y sobre su suficiencia, entonces puedes creer su legado. ¿Verdad? Cuando Él me dice a mí, el cielo es tuyo, MacArthur. Los ángeles son todos tuyos. Te están cuidando y nada te sobrevendrá que yo no planeé. Cuando Él te dice a ti, supliré todas tus necesidades según mis riquezas. Cuando Él me dice a mí, no tienes que temer nada porque tu vida está en mis manos y todo va a ser cuidado. No te preocupes por esto y aquello y lo otro. Lo tengo todo bajo control. Y yo digo, ¿sabes algo? Creo eso. Tengo confianza en eso. Aceptaré esas riquezas porque te conozco lo suficiente como para saber que eso es verdad. ¿Ves? Entonces, cuando tienes esa convicción asentada sobre quién es Él, entonces puedes gastar tus riquezas. Puedes disfrutarlas. Eso es lo que está diciendo. Y sí. Estás atascado en quién es Jesús, tienes algunos problemas para creer lo que te va a dar. Ahora observa el versículo 3 porque quiero hablar de esto por solo un segundo, pero dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dices, ¿qué significa que están escondidos?
significa que tienes que entrar allí y hurgar. ¿Para tratar de encontrarlos? No. Significa que están escondidos, escucha esto, de todos menos del cristiano. Todo lo que tienes que hacer es entrar allí y recogerlos. ¿Sabes a qué se parece? Es como una mina de diamantes a la que alguien le voló la tapa y tú simplemente entras y recoges los diamantes. Están todos allí. Todo lo que tienes que hacer es estudiar. Para mostrarte aprobado ante Dios. Todo lo que tienes que hacer es dejar que la palabra de Cristo more en ti ricamente. Todo lo que tienes que hacer es aplicarte un poco y puedes entrar y recogerlos todos. Y, por supuesto, los herejes creían que toda la sabiduría y el conocimiento estaban escondidos en su masa de material elevado, tesoros escondidos. La palabra escondidos es una palabra interesante en el griego, apócrifos, ¿de dónde obtienes apócrifo? Escondidos los herejes y los falsos maestros creían que había una gran masa de conocimiento divino necesario para la salvación, y estaba escondido en libros secretos. Y los libros secretos se llamaban apócrifos, y solo esos superintelectuales podían abrirlos. Y Pablo dice tonterías. El único apócrifo donde todo esto está escondido es Jesucristo. Y el día que abriste tu corazón a Cristo, Dios le quitó la tapa a la mina de diamantes y simplemente dijo, adelante. Toma lo que necesites. Está todo allí. No necesitas los libros especiales de la intelectualidad secreta. No necesitas la Biblia más el Papa o la Biblia más el Libro de Mormón o la Biblia más Mary Baker Eddy, Patterson, Glover, Free. No necesitas la Biblia, no. Necesitas la Biblia más nada. Ciencia y salud y clave para las escrituras. No necesitas la Biblia más nada. El juez Rutherford, Madame Blavatsky, Annie Besant, o cualquier otra persona. Señor y señora Fillmore o cualquier otra persona. No necesitas la Biblia más alguien más porque en él están escondidos algunos de los tesoros. ¿Es eso lo que dijo? Todos ellos. Solo necesitas la Biblia. La revelación del que está ahí es suficiente. Hay suficiente riqueza allí. Pablo solo dice, chico, si solo pudieras entenderlo, te volaría la cabeza. En Efesios 1:17, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él para que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, oro por vosotros para que solo podáis asir lo que hay allí. Para vosotros. Asombroso. Está todo allí. Pablo dice, quiero que estés asentado en esta única cosa. Jesús es Dios. Versículo 2. Segunda cosa, Él es todo suficiente y en Él está todo lo que el hombre necesita. Dices, Pablo, ¿por qué te preocupas tanto por esto? ¿Por qué te preocupa tanto? Debido al versículo 4, y lo digo para que ningún hombre os engañe con palabras persuasivas. Lightfoot lo traduce, quiero advertiros contra cualquiera que os desvíe con argumentos especiosos y retórica persuasiva. Está diciendo, no quiero que cambies riquezas comprobadas por especulación. Chico, es triste cuando un cristiano llegaría al punto en que escucharía algo de esa basura sobre Cristo. Bueno, no sé. Siempre he creído de otra manera. Y mira, Pablo está diciendo, mira, ten una convicción asentada y te digo esto para que nadie te engañe con palabras persuasivas. Frases ingeniosas y sus argumentos son buenos. Este es un ataque básico de todos los sistemas falsos.
Negarán dos cosas. Marcarán en tu mente. Negarán la deidad de Cristo. Ahora márcalo en tu mente. Todos lo harán. Negarán la deidad de Cristo y negarán la suficiencia para salvar. Uno o el otro o ambos. Vendrán y dirán, oh. Sí. Cristo salva más obras. ¿Verdad? Oh, sí. Cristo no es Dios. Pero estas son las dos cosas en torno a las cuales gira toda esa falsedad. Es una negación de la deidad de Cristo y o su suficiencia para salvar solo. Las sectas son llevadas todas al tribunal de Dios aquí mismo y condenadas, gente. Todas ellas. Todo lo que reduce a Cristo a menos que la deidad o cualquier cosa que agregue algo a su suficiencia salvadora pertenece a la actividad engañosa de Satanás. Entonces Pablo desea que los colosenses y todos los cristianos resistan la enseñanza seductora de Satanás, y solo se puede hacer teniendo convicciones asentadas. Confianza profunda. Luego dice en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en la carne, y esto es algo así como una confianza diciendo, estoy ausente en la carne, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, gozoso y contemplando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice, ahora acabo de advertiros. Acabo de decirte lo que siento, pero solo digo gracias porque aunque no estoy allí en mi espíritu, mi hombre interior, estoy agradecido de que aún no hayáis colapsado. Estoy agradecido de que aún estéis aguantando fuerte. Siempre pienso en el gato en el cartel colgado sobre esa barra. Aguanta y bebé, dice. Dijo, me alegra que estéis aguantando. No puedo estar físicamente presente. Estoy ligeramente detenido por 3 años o más como prisionero en Roma. No veo esperanza inmediata de liberación, pero ciertamente soy solidario con vosotros en mi espíritu y estoy tan emocionado de saber que aún no habéis colapsado y eso es bueno y estoy feliz. Dices, bueno, entonces, ¿por qué está tan emocionado? Escucha, amigos, una onza de prevención. ¿Verdad? Y luego usa otro término, firmeza, estereoma. Esto nuevamente habla de un frente sólido de soldados listos para soportar el choque del ataque. Y habla más de la no de la fila ininterrumpida, sino de la solidez. No solo están sin romper en su fila, sino que hombre, están firmes y cuando llegue el choque de la batalla, boom, lo detendrán. Y me regocijo. Sois obedientes. Sois disciplinados. Estáis manteniendo la fila y vais a soportar el ataque y eso me hace feliz. Dices, bueno, entonces, ¿por qué está tan emocionado? Escucha, gente, una onza de prevención. ¿Verdad? Y luego usa otro término, firmeza, estereoma. Esto de nuevo habla de un frente sólido de soldados listos para soportar el choque del ataque. Y habla más de la no de la fila ininterrumpida, sino de la solidez. No solo están sin romper en su fila, sino que hombre, están firmes y cuando llegue el choque de la batalla, boom, lo detendrán. Y me regocijo. Sois obedientes. Sois disciplinados. Estáis manteniendo la fila y vais a soportar el ataque. Y eso me hace feliz. Sin embargo, advierto y digo eso a vosotros. Iglesia Gracia, nadie que yo sepa ha sido derribado en las filas, aunque estoy seguro de que hay algunos en los que están trabajando. Y hasta ahora, siento que si algo nos golpeara, estaríamos firmes. Chico, estaríamos ahí. Pero te advierto. Te advierto. Sucedió en iglesias donde el apóstol
Pablo era el pastor en años posteriores. Mantén tu posición. Entonces, ¿qué dice él? Fuertes de corazón, unidos en amor. ¿Asentados en el entendimiento? Permíteme darte un cuarto. Caminando en Cristo. Caminando en Cristo. Versículo 6. ¿Cómo? Pues habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Ahora ya que todas esas otras cosas son verdad, por lo tanto, ahora estás asentado en Cristo. Estás seguro sobre Cristo. Estás firme en Cristo. Si eso es verdad, entonces, sigue caminando en Cristo. No vaciles. No cambies. Como habéis recibido la verdad Eros, que habla de un punto decisivo. En el tiempo pasado, recibisteis a Cristo. Lo recibisteis como Señor. Lo declarasteis como Señor. Tienes esa convicción. Asentada y confiada. Por lo tanto, sigue caminando en él. No vaciles. ¿Y qué significa caminar? Estilo de vida diario. Conducta diaria. Sigue caminando en él. El impulso principal de este punto es no cambiar en tu visión de Cristo. No dejes que tu cristología flaquee. Sigue caminando en Cristo. Pero la consecuencia de ello es que caminar en Cristo significa más que solo caminar creyendo algo, significa caminar en unión con Cristo, seguir a Jesús, hacer lo que Él haría. Recuerdo cuando era niño, mi padre me decía, ¿crees que eso es lo que Jesús hubiera hecho? No. Lo mismo que dicen mis hijos. No. Pero ese siempre fue el estándar en nuestra casa. ¿Qué hubiera hecho Jesús? No solo para mantener una fe continua en él, una convicción asentada continua, sino para mantener un patrón de vida continuo modelado después de él. Pablo dice, esto es lo que oro por ti. Lo recibiste, no lo abandones, sino camina como él caminó. Mira primero Juan 2. 6. ¿No es eso lo que dice? El que dice que permanece en él debe caminar tal como él caminó. Es decir, el que dice que tiene unión con Cristo debe vivir como Cristo vivió. No puedes estar en Cristo y vivir de otra manera. No puedes estar en Cristo y vivir como el diablo. Eso es imposible. No puedes estar en Cristo y vivir como el mundo. Eso es imposible. Entonces dice, mantente en él y camina en él. Camina como él caminó. No me preocupa la fraseología de la nueva ética, la situación ética o cualquier otra cosa. No me importa nada de eso. Solo sé esto. Que lo que Jesús hizo, debo hacer. Y. Como él vivió, debo vivir. Y si realmente crees en él, vivirás como él. Y eso tiene que ver con la moralidad y eso tiene que ver con la ética. No puedes tener una separación entre lo que crees y cómo te comportas. No puedes. No puedes separar la ortodoxia de la ortopraxia. No puedes separar la doctrina de la acción. Si realmente crees en Cristo, caminarás como él caminó. Y eso es lo que está diciendo. Camina en él. No cambies tu perspectiva. No dejes que nadie te mueva. Sigue viviendo la vida cristiana como él vivió. No camines en tus propios caminos pecaminosos. No camines en las filosofías del mundo. No camines en la sabiduría terrenal, en el conocimiento carnal y en los placeres sensuales y en las cosas temporales, sino camina en Cristo. Por lo tanto, como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así caminad en él. Entonces ese es otro
Así que tienes un fuerte corazón, unidos en amor, asentados en el entendimiento, caminando en Cristo. Y finalmente, séptimo verso, y enraizados y edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Permíteme hablar de estos términos por un segundo. La palabra enraizado es perfecta pasiva. Eso es algo que sucedió en el pasado con resultados continuos. Fue hecho por otro, que es Cristo. Fuiste enraizado. No es algo que hiciste, es algo que Cristo hizo. Fuiste enraizado en Cristo en el momento de tu salvación y el resultado sigue en curso. Fuiste plantado. La palabra enraizado habla de un árbol y está arraigado en él. La palabra edificado es un término de construcción y habla de un edificio. Estás construido sobre él. La raíz y el fundamento son Cristo. En otras palabras, el árbol está enraizado en Cristo, el edificio está construido sobre Cristo. Permíteme mostrarte un par de pasajes bíblicos sobre eso. Escucha lo que dice 1 Corintios 3 versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, si algún hombre construye sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pero cada obra de cada hombre será manifestada. El día la declarará, etc. Pero el fundamento es Cristo. Eres edificado sobre él. Eres arraigado en él. Efesios 2:20. Estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eres arraigado en él, edificado sobre él y luego confirmado. Esa es una palabra interesante. Bebayo. Y se traduce confirmado. También se traduce establecido, seguro. Escucha lo que dice Romanos 1:11. ¿Por qué? Os anhelo ver, para impartiros algún don espiritual, para que seáis confirmados. Eso es establecido, seguro. Romanos 16:25. Ahora al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. Así que Pablo está diciendo, Cristo te enraizó. Cristo te edificó. Cristo te confirmó. Lo hizo en el pasado con resultados continuos. Eres confirmado. Eres establecido. Eres seguro. Dices, bueno, ¿cómo lo hizo? Por el Evangelio y el resultado es abundando en acción de gracias. Ahora, mira, si puedes entender eso, si puedes entender que eres enraizado, edificado y confirmado en Cristo y tienes todas esas riquezas y esa seguridad, ¿cómo podrías responder de otra manera que no sea dando gracias? Y la palabra abundando en acción de gracias es una palabra continua. Significa seguir dando gracias y dar gracias y dar gracias y seguir dando gracias y no parar de dar gracias. Permíteme mostrarte algo interesante. En Colosenses, permíteme mostrarte cómo termina este capítulo. Versículo 7 dice, enraizados y edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mira el último versículo del capítulo, versículo 23. Sí. Continuáis en la fe fundados y firmes y no os movéis de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No hay nada que agregar. Es todo. Dices, ¿qué me va a dar la vida eterna? ¿Cristo? ¿Qué me va a dar seguridad? ¿Cristo? ¿Qué me va a dar riquezas? ¿Cristo? ¿Qué me va a hacer fructífero? ¿Cristo? ¿Qué me va a dar victoria sobre el pecado?
¿Cristo? ¿Qué me va a mantener en el día del juicio? ¿Cristo? ¿Qué me va a llevar al cielo? ¿Cristo? ¿Qué me va a hacer gozar para siempre de la presencia de Dios? ¿Cristo? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Nada. Él es suficiente. Él es suficiente. Y Pablo dice, solo quiero que estés asentado en eso. Y lo interesante de esto es, esta es la verdadera teología de la prosperidad. Esta es la verdadera teología de la prosperidad, gente. Tienes todo en Cristo. No necesitas que nadie te diga que te hagas rico. No necesitas que nadie te diga que te vuelvas saludable. No necesitas que nadie te diga que sí. Plantas una semilla de fe, vas a conseguir un Cadillac. No necesitas esa basura. Todo lo que necesitas está en Cristo. Eso es todo. Él es suficiente. La verdadera teología de la prosperidad es que todo lo que necesitas está en Él y está todo disponible y es todo tuyo y estás enraizado y edificado y confirmado en Él y lo único que queda para hacer es simplemente seguir diciendo gracias. Y entonces Él dice, mira, permanece firme. No dejes que nadie te mueva. Así que espero que puedas entender que no hay nada que necesites que Cristo no pueda suministrar y no hay nada que necesites saber que la Biblia no te dirá y eso es suficiente. Y cualquier cosa que venga y ofrezca algo más allá de eso es del diablo. Absolutamente. Cualquier cosa que venga y te desvíe de la simplicidad que está en Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 11:3, es del diablo. Cualquier cosa que venga y te diga que necesitas algo más que la Biblia y Jesucristo es del diablo porque eso es todo lo que necesitas. Tienes suficiente. Y el día que abriste tu corazón a Jesucristo, Dios quitó la tapa de la mina de diamantes y dijo, adelante, tómalo. Está todo allí. No necesitas nada más. Y estás asentado en eso. Y si no estás asentado en eso, entonces estás realmente en una situación peligrosa porque cualquier viento de doctrina que llegue, cualquier cosa seductora, cualquier cosa que suene bien, cualquier cosa que te atraiga te arrastrará porque no estás asentado y no estás firmemente arraigado y no estás edificado y no estás confirmado y no tienes seguridad y no tienes convicción. Así que, ¿qué vas a hacer? Te irás con el siguiente. Y he visto a gente hacer eso. He visto a personas en esta iglesia ser arrastradas por cosas que no tienen sentido porque no están firmemente enraizadas y edificadas y confirmadas y no tienen convicciones asentadas. Y simplemente flotan alrededor y cualquier cosa que llegue, se van con eso porque no tienen ninguna seguridad. Están buscando algo que ya tienen y no lo ¿saben? Es triste. Es triste. Así que no necesitas buscar en ningún otro lugar. Está todo allí. Y si alguna vez te sientes un poco inseguro, solo ve a Efesios 1 y comienza a leer sobre las riquezas que son tuyas en Cristo. O vea Colosenses 1 y comienza a leer sobre el hecho de que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O ve a 1 Pedro 1 y comienza a leer sobre una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, reservada en los cielos para ti. Quien eres guardado por el poder de Dios a través de la fe para salvación. ¿Lista para ser revelada en el último tiempo? Estás guardado por el poder de Dios. Tienes una herencia inmutable. Es tuya. ¿Por qué andar buscando alguna otra cosa? ¿Verdad? Ahora bien, si no estás en Cristo, entonces tienes un problema.
Porque no tienes ninguna de esas cosas y eso es triste. Pero si estás en Cristo, es todo tuyo. ¿Por qué ir a buscar en otro lugar? Permíteme cerrar con una ilustración. Un hombre murió y dejó su testamento cerrado para ser abierto después de su funeral. Así que después del funeral, regresaron y abrieron el testamento y la cláusula principal decía esto. Dejo a mis 2 hijos, Juan y Sam, todo lo que poseo para ser dividido de la siguiente manera. Juan, que me ha cuidado tan fielmente y que ha sido tan leal y verdadero, recibe cada pieza de papel que tengo en el mundo. Sam, el descarriado y que nunca me ha hecho nada bueno, recibe cada centavo de mi dinero, que nunca se mencionó hasta ese momento. No sabían que tenía algún dinero. Pensaron que solo tenía papeles. Juan se llevó todos los papeles y Sam se llevó el dinero. ¿No es eso triste? Y sabes, mucha gente en el mundo piensa que el cristianismo es solo un montón de papeles. Y están caminando por ahí con todos los papeles y no tienen la sustancia. Y la tristeza de ello es que hay cristianos que tienen la sustancia y están buscando los papeles. ¿Verdad? Y no necesitas hacer eso. No necesitas hacer eso. Todo lo que necesitas está en Cristo. Todo. Y está todo disponible y es todo tuyo. Y Dios ha abierto la mina y dijo, tómalo. Está todo ahí. No busques en ningún otro lugar. No te dejes llevar por palabras persuasivas. No escuches a los que te quitarían las riquezas que posees y te darían en su lugar algo que no tiene valor en absoluto. Quédate con lo que sabes que es la verdad. Permanece asentado en la seguridad de que todo lo que necesitas está en Cristo. Y eso es suficiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por nuestra suficiencia en Cristo. Gracias porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Gracias porque tenemos todo en Él. Gracias porque somos enraizados y edificados en Él y confirmados en Él. Y Padre, gracias porque aunque estamos enraizados y edificados y confirmados, aún tenemos que ser recordados para seguir dando gracias, para seguir abundando en acción de gracias, para seguir viviendo en la seguridad de estas cosas y no ser movidos de la esperanza del Evangelio. Padre, ore.